La arquitectura que funciona para 100 usuarios probablemente va a fracasar cuando el sistema empiece a crecer a los 100.000 o 1.000.000 de usuarios. Esto no es porque esté mal diseñado, sino que cada momento tiene un contexto y una realidad distinta y por ende va a necesitar un diseño de arquitectura más acorde a cada una de las cosas que se están enfrentando. Muchas startups cuando están arrancando el proceso de crear su producto arrancan con cosas desmedidas que en última se vuelven cuellos de botella, sobrecostos y les dificulta bastante el proceso de avanzar en el desarrollo del producto. En la sesión del día de hoy es cómo hacer una arquitectura que escale en la justa proporción desde el MVP, 100 usuarios, 100.000 usuarios, 5.000, hasta llegar a el millón de usuarios para poder entender qué es lo que cambia en arquitectura y qué es lo que le da esas capacidades para poder escalar. Estas sesiones recuerden que es orientadas hacia la parte de GCP o Google Cloud Platform, con lo cual vamos a poder ver cómo los servicios se implementan para poder llegar a dar la escalabilidad que se necesita. Entonces, dentro del alcance que vamos a tener para la sesión de hoy, vamos a tener un espacio y recalco referente a todo lo que es cuál es la arquitectura o el problema que se está enfrentando para poder asumir una arquitectura, un MVP, después cómo se pasa a cuando se tienen los primeros 100 usuarios o qué cambia y posteriormente qué pasa cuando el sistema empieza a crecer hasta los 1.000 usuarios. Ahí ya empieza a generarse de verdad una startup que empieza a ser un poco más estable y que ya va a empezar a generar más demanda referente a recursos y a necesidades de arquitectura. Posteriormente, los dos últimos bloquecitos van a estar enfocados en qué pasa cuando llegan los 50.000 usuarios y el último, que es el más trascendental o el más crítico, es cuando llegan a 100.000, perdón, a 1.000.000 de usuarios que están vinculados en la plataforma. Así que espero que la sesión del día de hoy les deje una claridad referente a temas de arquitectura, cómo se escala, en qué momento se escala, cuáles son las consideraciones y pues también aprendan de servicios de GCP, cómo se implementan, cómo se involucran en cada uno de estos momentos que va escalando un sistema. Entonces, por ahí paso a saludar a los que se van llegando a la sesión del día de hoy. Y ya está. De acá está el señor César. ¿Cómo está, César? ¿Todo bien? De ahí al señor Ninja también, como siempre y es de costumbre, se va llegando. ¿Cómo anda, señor Ninja? ¿Todo en orden? ¿Todo por las buenas? ¿Todo bien? Brian Eider, gracias también por los tabsazos en la pantalla en TikTok. El día de ayer TikTok finalizó la transmisión antes de tiempo, dijo que había inactividad y simplemente terminó la transmisión. Así que, pues bueno, ¿qué se puede hacer? Al menos nos soltó un poquito la pita, así nos haya fregado un poquito, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Así funciona esto. Por ahí el señor dice, ahí el señor Ninja, al señor Pargalay, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Dice la ¿qué tal todo? Por acá todo en orden, ¿usted qué tal? ¿Todo bien? Y va el señor David que se va llegando y dice, buenas noches, mi estimado señor Doctor. ¿Cómo vamos, David? ¿Cómo lo trata la semana? ¿Cómo va todo? ¿Todo en orden? Dice, y que descansen mañana, hay que madrugar. Este man. ¿Cómo va, señor Ninja? ¿Lo tienen madrugando que da miedo? ¿Es mi impresión? Por ahí a la señorita Flor, gracias por las rosas en TikTok, muy amable. Qué bueno volver a verte por acá. Gracias por el guiño guiño, por el eje increíble, por el te adoro, muy amable, gracias por eso, igual por el apoyo, ahí está. De acá dice el señor David, dice un abrazo, ídolo, crack, master, titán, montaña, sensei, fiera, máquina, trueno, tormenta, huracán, pantera, tigre, number one. Señor David, ya casi le he echado otros dos. De acá dice, ya queriendo que termine, dice, fue puente, pero está demorado el fin. Sí, o estamos mal acostumbrados a que ya esa vaina se va en un momentico. Dice, ¿qué tan viable? Ah, gracias ahí también por los tapsazos en la pantalla, por el tap, tap, tap. De acá dice, ¿qué tan viable es pasar de soporte TI a DevOps? Es prepararse, creo. Y si dentro de la empresa en la que ya están, ven la oportunidad, pregunten qué necesita para cuando haya la oportunidad o la vacante, pues puedan pasar allá. Que si es más fácil o es difícil, es relativo porque creo que de soporte usted entiende generalidades o conceptos o atiende con algún otro servicio, bien pueden hacerlo ahí en el chat para poder complementar la información que está. Trato de ser lo más generalista para que cubra los escenarios propuestos y obviamente ustedes se queden con una idea de qué implica cada cosa. Bueno, entonces,
Vamos acomodando por aquí y nos vamos a ir por los primeros dos bloquecitos de la sesión del día de hoy. La primera parte pareciera que es obvio, pero a veces se omite y es importante para poder tenerlo en cuenta. Y es que así la arquitectura responde a un problema específico. Cuando la solución crece, el problema empieza a hacerse un poco más particular y empieza a necesitar otro tipo de cosas. Por ende, el problema está cambiando y por ende la arquitectura debe responder a ese cambio. Con esto no quiere decir que la arquitectura necesariamente tiene que rehacerse toda para poder responder a estos nuevos cambios, sino por el contrario debe verse más como un proceso evolutivo en el cual el problema demanda nuevas cosas o surgen nuevos problemas en los cuales a partir de la base que ya tengo, ¿qué le puedo implementar para poder garantizar cubrir las nuevas necesidades? Y eso en últimas es lo que hace realmente que el sistema tenga sentido y que el trabajo que uno hace también lo tenga. Entonces es como pensar en cómo empiezo a diseñar de acuerdo al contexto y sobre todo a un punto importante que es el momento. Esa línea de tiempo en la cual uno puede diseñar basado en un contexto, pero si en el contexto pone cuando tengamos 100 millones de usuarios y no hemos pasado ni siquiera de los primeros 10, pues usted va a hacer sobre ingeniería. Tiene que tener el contexto y el momento del contexto para entender qué es lo que debe construir. Si no, se va a empezar a montar un montón de cosas que usted no necesita todavía, que le va a agregar complejidad y sobre todo costos que en esta parte cloud es relevante tener control y realmente utilizar lo que se necesita, no simplemente por ser fancy y querer tener un montón de cosas porque eso es lo último en tecnología, entonces vamos a hacer esto ahí. Entonces, hay que tener en cuenta que el contexto cuando uno arranca con una MVP, como está ahí en la presentación, lo que busca es darle un poco más de velocidad porque usted lo que necesita es rápidamente validar y si identifica una oportunidad, un bug o lo que sea, que lo pueda iterar muy rápido y salir rápido al mercado. Ese es básicamente lo que sucede cuando usted tiene un MVP. Mientras que esto también hay que tenerlo en cuenta que obviamente usted en un MVP no va a tener toda la solución completa, sino debe ser ajustado de acuerdo a lo que va necesitando. Por ende, el costo de operación es menor y por ende también el costo o el esfuerzo operativo debería ser menor. Claramente hay muchas cosas por mejorar, nunca va a estar el producto perfecto, pero sí va a tener una referencia que usted lo que busca es que funcione, que sea medianamente estable y principalmente que lo que usted tiene desplegado y resuelva el problema. Entonces, ese es como el enfoque que uno tiene que tener cuando lanza un MVP. Por otro lado, vienen otras consideraciones para cuando usted ya está buscando ese escalar, que normalmente ustedes han visto que en las startups se tiene un ciclo de ideación, validación, crecimiento, consolidación, y ahí es donde ya despega esa vaina que sería con aceleración. Entonces, cuando usted ya sale del MVP, tiene un producto que empieza a andar, que ya empieza a tener tracción, usuarios, demandas, dolores, que usted llega a un punto en que ya logró estabilizar y usted le pegó al producto y empieza a crecer como producto, ya viene el pedazo de escalar esa vaina para que realmente soporte los usuarios, la experiencia sea buena, la capacidad que necesite procesar que sea mayor, que usted tenga la capacidad de poder hacerlo. Entonces usted ya empieza a pensar en otras cosas, como en el caso de tener mayor resiliencia, que el sistema realmente esté funcionando y sea estable para cuando sus usuarios, venga un pico de usuarios, pues no se caiga y usted deje a sus usuarios con la cuenta pendiente por pagar porque se cayó el sistema. Entonces, ese es uno de los dolores, que es cómo hago para que el sistema ya creció, ahora necesito es que no se me caiga. Por otro lado, también está en cómo hago para empezar a medir cuando el sistema crece, todo se empieza a poner más complejo y por ende tiene más componentes que no tengo 200 ojos o no puedo contratar 200 personas para solamente estar viendo los logs del sistema. Entonces ahí es donde la observabilidad se empieza a volver otro requerimiento que empieza a tomar más relevancia. No quiere decir que hay que esperar a escalar para poder tener observabilidad, pero lo que quiero dejar en el mensaje es que la observabilidad empieza a ser más demandante cuando el sistema quiere escalar. En un MVP, quizás para validar cositas, lo pueden llevar con base y no más. Pero ya cuando el sistema se hace más grande y pretende crecer y multitenant o todas esas vainas que se inventan, ahí va a necesitar tener observabilidad.
Un punto que también no se tiene en cuenta es la gestión de los datos. No es lo mismo tener una solución con 100 usuarios que 1 millón de usuarios disparando 1 millón de datos por cada acción disponible en el sistema, cada hora, cada minuto, a tener solamente 2 usuarios y uno de esos es un familiar suyo. Eso es totalmente distinto y por ende la forma en que se percibe la solución y lo que se le aplica para poder resolverlo y que eso crezca va a cambiar de una manera bastante abrupta. Que es importante tener ese tacto de saber analizar el contexto, momento y empezar a ver para dónde es que va, como tener como esas bandas de MVP de acá a acá. Después voy a hacer una versión sólida de acá a acá. Voy a escalar de acá a acá. Se va a consolidar, ¿sí? Entonces, ahí es donde realmente la cosa debe empezar a funcionar bien, porque no se busca una arquitectura perfecta que le funcione desde el primer día hasta el último, sino usted lo que necesita es una arquitectura justa y apropiada para cada momento. Ya está. De ahí es donde hay trabajo, porque cada momento quiere decir que el sistema todos los días va a evolucionar y va a necesitar a alguien que esté analizando, viendo, tomando decisiones, viendo para dónde vamos, que salió esto, cómo lo adapto, que se reventó esto, cómo hacemos, que surgió un problema que no se había considerado, cómo lo resolvemos. Ahí es donde esta vaina funciona y tiene bastante sentido. Entonces, primer punto, desde donde partimos en la sesión del día de hoy, la arquitectura cambia cuando el problema cambia. Nos vamos con el segundo bloquecito. Uy, casi, ahí está. El siguiente bloquecito es más enfocado en la primera parte, que es el MVP. ¿Qué necesitamos cuando hablamos de un MVP? En este caso, recuerden que un MVP lo que busca es, primero, desarrollarse muy rápido y segundo, que lo que usted desarrolle efectivamente resuelva el problema y le garantice la funcionalidad lo más práctico posible a sus usuarios para poder hacer lo que tiene que hacer, captar más usuarios, validar, iterar y seguir creciendo. Ese es el enfoque de un MVP. No debería ser masificarse, llegar a 10 millones de usuarios, nada de esas cosas. Simplemente garantizar que lo que usted plantea que resuelve el problema, lo resuelva y que los usuarios tengan una plataforma medianamente decente y estable con la cual puedan entrar y hacer las validaciones. Y por último, que usted pueda iterarla, que su ciclo de desarrollo sea muy ágil y rápido para poder garantizar que detectamos tal oportunidad, se pueda incorporar sin tanto esfuerzo, sin tanto dolor y lo más rápido se pueda ir al mercado. Esto se llama costo de oportunidad en el go-to-market, que si usted, su costo de oportunidad o su tiempo de ir al mercado es muy alto, su costo de oportunidad se empieza a ser inviable para el producto y se termina asfixiando por los mismos creadores, ni siquiera por falta de mercado. Entonces, entender que un MVP tiene un alcance delimitado también hace que obviamente los requerimientos en arquitectura sean limitados. En este caso, lo que, insisto, de acuerdo al esquema que tenemos acá para que se hagan la idea de qué es lo que va, lo que se necesita hacer, ¿cuál es el problema? Yo quiero validar que esta solución realmente resuelve el problema con los usuarios. Esa es una de las cosas. Iterar rápido sin tener una fricción tan alta para poder lanzar nuevas cosas. Esas son las dos cosas que yo me enfocaría en un MVP. Ahora, desde el lado de GCP, ¿qué servicios necesito para poder lanzar una solución? Esto es, vuelvo y reitero, en términos generales para tener un ejemplo sobre el cual ustedes pueden ir como conceptualizando con qué servicios se vinculan y cómo va transformándose la solución a lo largo del tiempo. Reitero, puede tener más o puede tener menos servicios. Es un tema de referencia. En este caso, para un sistema normalito, pequeñito, va a tener Cloud Run, va a tener Cloud SQL y el Secret Manager. Ya está. En ese sistema voy a desplegar mi backend, mi frontend, voy a tener la base de datos y voy a manejar los API keys y ya está. Mis keys, eso es lo que voy a tener ahí. Si se dan cuenta, la solución está un frontend que le va a pegar al Cloud Run. En la mitad está el Secret Manager, obviamente para manejar todo lo que es en el momento del despliegue, los secrets que usted tenga ahí. Y por último, la base de datos. Ya está. No estoy haciendo nada loco, no tengo un montón de... Esos son mis 3-4 componentes principales para poder lanzar un MVP. ¿Sí? Ya el que quiera echarle más, le echa más. Pero en esencia, esta sería la arquitectura base para lanzar esta solución. Si se dan cuenta, ahí no le están metiendo de entrada Kubernetes, porque yo qué voy a escalar si no tengo usuarios.
¿Sí? Yo por qué voy a orquestar un montón de cosas que no tengo usuarios. Tampoco le estoy metiendo microservicios porque para qué si mi solución puede que sea nada más que se registren los usuarios, que inicien sesión, que puedan hacer un CRUD de productos, que pueda conectar con los que necesitan los productos, no sé, una vaina que sea muy centrada. El MVP tiene que ser muy delimitado. Hay un concepto que ya lo he dicho en otras ocasiones, es el de hacer productos que no escalen cuando se está fundando el MVP o cuando se está lanzando la startup, que es básicamente resuelva problemas que no escalen para que realmente lo resuelva y después a futuro, eso ya validado y sólido, pues ahí sí pueda escalar. De ahí, si se dan cuenta, tampoco tiene un tema de BigQuery para poder analizar grandes volúmenes de datos porque no los tengo. O sea, si apurado estoy buscando llegar a 10 usuarios y todavía no los he tenido, entonces todavía no necesito ese tipo de servicios que va a ser un costo alto y aparte de eso va a tener una sobrecarga operativa y una factura que va a llegar que esa empieza a asfixiarlo a uno. Esa plática debería estarse invirtiendo en marketing, en expansión, en otras cosas, en tratar de hacer demos, en créditos, en lo que sea, menos en tener que gastar en infraestructura que todavía no se le va a poder sacar el jugo. Otra de los puntos que también se empieza es, debemos meterle un CDN apenas se lanza el producto. ¿Su producto llega a todo el mundo? No, ¿cierto? Entonces se lanza en una sola región cercana a donde usted está. A partir de ahí se empieza a escalar. O sea, si usted es Facebook que lanza un Threads y automáticamente tiene usuarios en todo el mundo, ahí sí tiene que escalar, tiene que pensar en un montón de cosas por la cantidad de usuarios que va a tener. Pero si usted, al igual que uno, es un simple mortal que está lanzando algo, tiene que tener algo escalable, pero controladito. Algo que no lo asfixie la factura, que usted no se vuelva una deuda y ni siquiera tenga los usuarios, o sea, que su punto de equilibrio sea tan grande. Gracias a ese sobrecosto de infraestructura que tiene, hace que también la solución sea inviable, así sea muy buena. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, si se dan cuenta, no es un montón de cosas que ustedes tienen que hacer. Ahí tenemos un despliegue que es muy sencillito, simplemente se puede hacer un pipeline basiquito o lanzar y ya, ¿sí? Base de datos, o sea, si se dan cuenta no se están complicando. Si lo ven desde la carga operativa, administrativa, desde la parte del desarrollo, desde los servicios, desde hacerle seguimiento que si esa vaina se cae, de despliegue, costo, todo esto está resumido al punto de su mínima expresión, con lo cual le va a permitir funcionar. Entonces no me haga spoiler. Acá dice Mister, y para esta etapa se empieza con CICD. Yo diría que sí. Hoy en día creo que las formas de montar CICD son más asequibles que hace unos años que sí o sí tenía que montar Jenkins y montarte una infraestructura. Si ustedes miran hoy en día con GitHub Actions pueden montar un CICD sin tanto complique y realmente eso es calidad de vida, calidad de trabajo y vale mucho la pena. Así que yo diría que sí. De acá pasa cuando la solución crece a 100 usuarios como tal. ¿Qué cambia? ¿Sí? El MVP me permitió coger y lanzar y empezar a consultar, venga, puede probar esto, qué tal le parece, qué ta. Cuando usted ya tiene 100 usuarios, ya 100 usuarios, pues para Google 100 usuarios es nada, pero para una empresa o una persona que lanza una solución y le llega a 100 usuarios, ya es algo que dice, esto está funcionando. Ahí ya cambian las preocupaciones de necesito lanzar rápido, validar, y ya empieza a ver, usted necesita empezar a entender cómo utilizan su sistema, qué es lo que pasa en su sistema. Entonces ya las preocupaciones no son solamente que despliegue y chao, sino cómo hago para entender qué sucede, cuando hay errores, qué es la función que más utiliza el usuario, en cuál es el endpoint que más se utiliza, etcétera. ¿Cómo hago para empezar a trazar esto? Entonces, cuando usted ya tiene eso, que es cuando ya usted puede empezar a hacer validación de los flujos, que ya va a seguir empezando a entender mejor la dinámica del sistema. No necesariamente tiene que empezar a cambiar la arquitectura. Reitero, si se dan cuenta, la base es exactamente la misma. Acá tiene el frontend, tiene Cloud Run, tiene Cloud SQL y tiene el Secret Manager. De ahí de base, sigue operando con el mismo esqueleto que yo diseñé en el MVP. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo necesito entender qué es lo que pasa allá. Entonces ya utilizo Cloud Login para poder entender, oiga, cómo es que se comporta el sistema. Empiezo a generar logins para poder empezar a analizarlo y tener una idea de métricas, alertas,
empezar a entender el comportamiento del usuario a partir de eso. Por otro lado, también obviamente a mí ya me empieza a preocupar que, oiga, ¿en qué momento esta vaina se me va a saturar los recursos que tengo ahí? Entonces ahí es donde aparece el Cloud Monitoring, con el cual empiezo a hacer más un análisis o un seguimiento, o como lo dice su nombre, un monitoreo a los recursos para saber, oiga, me estoy quedando sin memoria RAM, esta parte se está saturando, la base de datos, las escrituras están muy altas. Ya su preocupación empieza a irse más por el lado de, oiga, ¿cómo hago para que el sistema sea más estable y no simplemente se quede en que funciona y que en algún momento se va a caer y va a ser así de la nada? No, ya usted empieza a prever las cosas. Si se dan cuenta, aquí no hay Kubernetes, no hay vainas raras. Usted sigue con su base porque eso sigue operando. 100 usuarios, reitero, para un sistema de gran escala es poco, pero para una empresa que está validando su producto o está empezando esa escalada de madurez de su producto, esta es una etapa importante porque que usted no esté monitoreando eso le implica que se le cae en cualquier momento o está generando fallos que quizás no es que la aplicación se vaya al piso, sino que un módulo no responde como es y usted no se da cuenta hasta que un usuario o tantos usuarios levantan un ticket. Y eso, reitero, no se ve el impacto en el código, se ve el impacto en la reputación. Que usted se le mida a meterse a probar un producto y el producto se comporte raro, falle, ya usted empieza a decir, uy, está muy buena la idea, muy buena la intención, muy bueno el branding, muy buena la publicidad, pero esa vaina se cae. Y se demoran en resolver un bug o ni siquiera se dan cuenta, me toca a mí reportarle, eso se vuelve un fallo reputacional y por ende va a generar pues una resiliencia no, una renuencia de parte de los usuarios a seguir recomendando o usando el sistema. Entonces, en esa parte, ya usted con lo que hace con estas capas es empieza a hacer visible sobre todo los errores para que los vea usted primero antes que su usuario, o por lo menos se entere rápido y pueda hacer algo antes de que los usuarios lo empiecen a reportar. Por otro lado, empieza a tener un poco más de control de qué es lo que sucede dentro del sistema y también hay un punto que siempre le he dicho esta frase que es lo que no se mide no se puede mejorar y en últimas con esto usted ya tiene las capacidades para poder empezar a medir y a saber qué es lo que está sucediendo dentro de su sistema y es donde usted empieza a decir, oiga, el sistema está teniendo picos de uso a tal hora y tal hora, si le metemos autoescalamiento a esto, pues va a funcionar mejor, no vamos a tener que sufrir en esto, nos va a subir los costos pero controlado. O sea, ya son decisiones que usted empieza a tener, pero son decisiones informadas. No es como que la aplicación se está poniendo lenta sobre final de mes, entonces vamos a ponerle del 15 para allá más recursos y pague factura de recursos que no necesitaba. ¿Por qué? Porque usted no midió, no supo de qué hora eran los picos, ni menos si realmente era por eso. O puede ser un cuello de botella en la base de datos, puede ser una consulta mal estructurada, no sé. Cualquier cosa puede suceder, pero básicamente, si se dan cuenta, cuando escala 100 usuarios, ya la preocupación es distinta y por ende los servicios que se deben vincular son distintos. De momento, no se ha quitado nada, no se ha modificado nada, sigue funcionando exactamente como estaba. No hay cosas raras ni vainas que tengan que hacer. Entonces, con esto, básicamente hay que entender que con 100 usuarios todavía no es momento de agregarle complejidad a esta vaina. Si ustedes dicen, uy, no es que ya tenemos 100 usuarios y próximamente vamos a tener 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, vamos a hacer esta vaina super Yagni, así súper escalado. Entonces ya usted empieza a complicarse porque usted aún no está en un tope de herramienta súper sólida y usted va a necesitar todavía tener esa versatilidad para poder lanzar al mercado rápido. Entonces, lo importante es entender, reitero, qué necesita el momento y ahora, porque ese es el momento de esta solución, qué necesita el producto. Ya no es el MVP, ya es qué necesita el producto, qué empieza a demandar los usuarios del producto como tal. Y eso de cierta manera se da de dos formas. Una, entendiendo el feedback de los usuarios y otra, entendiendo el comportamiento del sistema. Ahí está la clave de ese pedacito. Entonces, ahora, siguiente escenario. ¿Qué pasa cuando se llega a los 1000 usuarios? Cuando usted dice, llegamos a 1000 usuarios.
Lo primero que ustedes van a encontrar en ese comportamiento es que usted ya obviamente se empieza a saturar y los cuellos de botella que quizás no fueron visibles anteriormente ya empiezan a ser mucho más palpables durante el comportamiento del sistema y usted ya empieza a decir, uy, la base de datos, esa vaina está muy lenta, los usuarios me dicen que se demora mucho en cargar la página, no puedo cargar más, hay momentos en que se cae el sistema, pero yo lo veo que sigue operando, las métricas que vienen ahí en los logs me dice que todo está funcionando, pero de un momento a otro se satura y deja de responder. El hardware, a pesar de que tiene picos de uso, después, a pesar de que el pico de uso no esté, sigue estando lento. No sé cómo poder procesar los datos, ahora no sé cómo entender realmente a los usuarios a partir de su comportamiento. Entonces, ya usted empieza a ver que el sistema está creciendo, porque realmente que usted tenga eso, para algunos es un problema doloroso, pero van a escuchar y me confirmaron los que ya han escuchado esto, que son cuando usted dice problemas de los que quisiera tener o problemas de los que yo quiero tener. Eso se dice cuando usted realmente hace un sistema o hace algo que está creciendo, que está funcionando y por ende trae problemas, pero qué dicha que esté funcionando, ya sube facturación, ya se paga más nómina, ya deja más utilidades, hay más clientes, hay más crecimiento, hay más proyección, hay más bonos para el equipo de desarrollo, hay más bonos para el de venta. Ahí es donde usted dice, tengo problemas, pero los que todo el mundo quisiera tener. Entonces, no necesariamente a partir de ese momento es que ya usted se va a desbocar a decir, tenemos 1000 usuarios, hay que meter estos microservicios. No, hay que es empezar a ver dónde se empieza a identificar cuellos de botella y oportunidades de optimización a través de posiblemente refactorización, reescribir las consultas, tratar de pensar en cosas que en el afán, recuerden que en el MVP, como estaba en el primer slide, es como la comparativa de la lancha que tiene para ir a toda y el que escala que ya va más lento, ¿sí? En el caso de la lancha, como va toda, pues claramente usted necesita salir y en ese proceso usted va a hacer cosas que no están optimizadas para 1000 usuarios y que en 1 o 100 usuarios no se va a notar la diferencia de que usted tenga una función que es súper ineficiente. Con 100 usuarios esa vaina nunca se va a reventar, usted no se va a dar cuenta de que eso duele. Pero cuando usted ya llega a 1000 usuarios o por encima de esto, ya las cosas empiezan a ponerse lentas y usted ya tiene que empezar a analizar, oiga, ¿realmente la solución que hice o lo que está implementado resuelve también el problema que no me está generando cuellos de botella ni problemas de performance? Y ahí usted va a empezar a ver, claro, es que el sistema lo hicimos para 10 usuarios y ahí con la estrategia que pusimos, pues claramente con 10 no se nos revienta. Con 1000, ahora tenemos es que implementar X o Y estrategia para que esto funcione. Si se dan cuenta, se vuelve una etapa más de analizar antes de agregar. Porque si usted no analiza y agrega, lo único que está haciendo es encareciendo su solución y agregando más cuellos de botella o simplemente agregando sobre ingeniería en partes donde no se necesita. Entonces, en este pedacito es importante entender, analizar con información o con datos, que para eso están los logs y toda la parte de monitoreo, más la información que se tiene del sistema, pero también ir pensando en cómo hago más eficiente lo que ya tengo. Si el recurso de tiempo y dinero o platica fuera infinita, pues qué carajos, échele recursos que eso no importa. Pero la particularidad es que en este momento es cuando usted tiene que empezar a optimizar su operación para que cuando crezcan los costos no se lo coman vivo por no haber optimizado a tiempo. Eso es importante. Algunos lo pueden ver como tacañería extrema, pero realmente es el costo de nube. Hoy en día es el socio número 1, bueno, el socio número 2 después de los impuestos y de cada gobierno, de cada startup que lanza o cada empresa que lanza la nube. Entonces, hacer eficiencia en ese lado es hacer rendir la utilidad para tener más platica, para poder pagar más impuestos y para poder tener cómo reinvertir en el sistema, para no quebrarse y después que venga el socio número 1 y le diga, sabe que usted no ha pagado impuestos, vamos para allí. Entonces, básicamente en este punto, si se dan cuenta, la arquitectura sigue siendo exactamente la misma y para el caso hipotético lo que se encontró es que hubo un problema o empezó a aparecer un cuello de botella desde Cloud Run hacia la base de datos que se empezó a saturar por la cantidad de queries o de peticiones que se están haciendo y el crecimiento mismo de la base de datos. Entonces, lo que se encontró en ese primer análisis para poder llegar a garantizar que esto
tuviese un alivio fue implementar Memory Storage, que esto es una memoria caché. Básicamente con eso yo ya puedo reducir tanto la carga de escritura de lectura que tiene la base de datos, y por otro lado pues estoy reduciendo el tiempo de espera que tiene que tener el usuario para obtener una respuesta del sistema. Solamente con eso ya el sistema respira un poquito y la lentitud generada del crecimiento ya empieza a ser un poco más controlada y el sistema empieza a respirar. Todavía no es la solución definitiva, pero en última sí empieza a generar muchos más alivios para los usuarios que están ahí esperando que esa vaina procese. Por otro lado, en Cloud Run ya se puede empezar a pensar de pronto en temas de concurrencia para poder optimizar la forma en que se procesan las cantidades de peticiones que ya van a empezar a llegar, pero si se dan cuenta, la arquitectura sigue siendo exactamente lo mismo, ¿sí? De otro lado, y esto también viene muy de la parte de la configuración con la base de datos, es poder empezar a hacer una optimización de Cloud SQL utilizando el Connection Pooling para poder garantizar la forma en que se distribuye y se está consumiendo la base de datos. Entonces, si se dan cuenta, vuelvo y reitero, es analizar qué duele y qué estrategia utilizo para poder aplicarlo sobre lo que ya está. En este punto no se está rehaciendo la arquitectura, no se está yendo a ver qué vainas hacemos para tumbar esto, sino simplemente estamos en un punto de analicemos, entendamos lo que mejor nos conviene y después sí vamos a echarle ganas a lo que viene, cuando obviamente lo amerite. Entonces, de este lado, en la siguiente parte, es cuando el sistema llega a los 50.000 usuarios que usted ya dice, ¿qué carajos esta vaina se me va a salir de control? Y necesito sí o sí empezar a pensar en otro tipo de cosas porque ya no estoy validando un sistema. Ya mi producto es estable, es sólido y ya tiene una atracción considerable que en caso de yo ir a apagar el sistema porque es que quiero validar esto, eso ya está repercutiendo en un montón de personas o un montón de empresas que dependen del servicio y por ende el fallo reputacional va a ser aún más grande, y en este punto yo creo que ya las empresas empiezan a tener pólizas o SLAs con los cuales fallarle a un usuario no es cuestión de simplemente decirle, ay, qué pena, es que se me cayó el sistema, ya lo levanto. No, ya tiene penalizaciones y pólizas que le van a cobrar unas multas para que eso funcione. Entonces, si se dan cuenta, chévere que el sistema crezca, pero eso también tiene unas responsabilidades adquiridas que terminan siendo plata, tiempo, reputación. Insisto, la que más deben cuidar es la reputación, porque lo que es plata, usted dice pierdo plata y chao, después la recupero. Pero la reputación es muy difícil de recuperarla y eso es muy rápido que el voz a voz de la mala reputación se riega, pierde los usuarios que ya tiene y después para ganar y recuperarse de algo que fue un escándalo va a ser muy, muy difícil. Entonces recuerden que la reputación es mucho más cara que cualquiera de las otras que pueden llegar a tener en sus fallas que van a tener por andar desplegando los viernes sin observabilidad, ni monitoreo, ni nada de esas cosas, ni nada de esas cosas que para qué. Entonces, bueno. Aquí en este caso ya se puede empezar a pensar que el sistema está creciendo y que ya no solamente los usuarios vienen de aquí de la esquina, sino que ya vienen o de otras partes del mismo país o incluso de otras partes del mundo. Entonces ya empieza la latencia de llegar al usuario al sistema, empieza a jugar un papel importante para poder garantizar que el sistema responda a tiempo. Hoy en día un usuario no se aguanta 2 segundos de espera en una página. Usted dice 2 segundos es nada, pero vaya y espere 2 segundos y se da cuenta que usted ya no tiene la paciencia para poder aguantar que el sitio es 2 segundos. No, ¿sabe qué? Chao, voy a buscar en otro lado que cargue más rápido. Es así. Entonces, cuando ya usted empieza a llegar a estos puntos, usted ya tiene una carga de peticiones más alta y por ende también ya va a empezar a tener que pensar en, oiga, yo tengo usuarios en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en un lado y en otro, entonces ya tengo que empezar a ver cómo vainas hago para poder cubrir eso sin tener que sacrificar más cosas. De otro lado, y ya ahorita le estoy dando el problema, ahorita les doy la solución para que no digan que a mí no me dé problemas, déme solución. Del otro lado está la parte
el sistema, como les decía un rato, si con 1000 era importante que el sistema no se me cayera, con 50.000 es aún más crítico. Entonces ahí es donde usted tiene que empezar a ver qué estrategias de alta disponibilidad tengo para poder garantizar que esa vaina funcione. Y eso no va a suceder solito, ni porque está en la nube automáticamente no se cae, porque es que ya me dijeron que tenía el 99.99999% de disponibilidad al año. Entonces, ¿cómo se me va a caer el sistema? Ahí es donde ya la necesidad de análisis va un poquito más allá y ya usted tiene que empezar a pensar en estrategias de mantener mayor disponibilidad, resiliencia, tolerancia a fallos, y ya realmente el reto del sistema empieza a tomarse un poco más en serio. Y hasta ahora van en 50.000 usuarios. Ya piensen en sistemas de millones de usuarios, que ya la cosa se empieza a poner mucho más denso, sobre todo a nivel de datos, que es algo que muchos omiten, pero no solamente en datos que están alojados, sino en el tráfico de los datos. ¿Cómo fluyen los datos? ¿Cómo hago para garantizar todo ese tráfico de datos y que sigan operando? Así que este es un mini spoiler para el que viene ahí adelante. Entonces, si ustedes ven en el tema de la solución, ya empieza a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque usted ya, la aplicación de la nada, ¡pum!, tiene un pico de usuarios y usted no lo pudo planear para decir voy a agregarle más recursos mientras que algo sucede. Simplemente, pum, le llegaron los picos y ¡ay!, se cayó la plataforma. Entonces, cuando usted ya empieza a hacer ese tipo o empieza a tener ese tipo de comportamientos, usted ya necesita, por un lado, considerar balanceadores de carga. Obviamente, en Cloud Run tener más instancias y más capacidades para poder distribuir eso. Y a nivel de latencia, que es lo que les decía hace un rato, cuando ya empieza a llegar a otras regiones o a otros países, usted ya necesita empezar a meterle un Content Delivery Network o un CDN, que básicamente lo que hace es que coge el frontend, lo pone en la caché en las ubicaciones más cercanas al usuario, para que de esta forma, en lugar de hacer una petición desde Colombia a una aplicación que está en Europa, pues yo no voy hasta Europa, sino acá hizo un CDN, tiene una réplica, un caché en un servidor en Estados Unidos, que me va a tomar menos tiempo para poder llegar hasta ese usuario, y lo mismo va a suceder con el resto de ubicaciones, donde obviamente no es como tengo un nuevo usuario en Europa, voy a poner CDN por todo el mundo por si alguno quiere entrar. No, eso se hace cuando ya realmente hay un escalamiento global y se puede dirigir referente a donde está. Entonces, esto, si ustedes se dan cuenta, por un lado, el CDN lo que le da es menor latencia y mayor disponibilidad para poder garantizar que el usuario acceda rápido a la aplicación como tal, y con el balanceador de carga ya empieza a generar un patrón de alta disponibilidad, con lo cual se busca es que, por un lado, si viene un pico de demanda, pues tenga la capacidad de asumirlo, y por otro lado, si alguna de las instancias de Cloud Run se llega a detener o fallar, pues las otras siguen de respaldo, un poco saturadas, pero siguen respondiendo. Entonces, des en cuenta que a cada problema tiene una forma de atacarse de manera distinta. Por otro lado, con el Cloud Armor se enfoca más en temas de seguridad. Claramente, ya un sistema que tiene 50.000 usuarios, que empieza a tener más relevancia, más usuarios, siempre va a tener opciones de que lo ataquen, de que hayan fallos de seguridad, de que los intenten explotar. Entonces ya empiezan a aparecer otro tipo de necesidades, que esto, hacerlo o implementarlo y pagar un servicio de estos y todo lo que implica generar esta configuración en un MVP, pues no va a tener mucho sentido, porque usted qué datos tiene, si antes pasan y le dejan dos daticos para ver si algún día hace algo. Entonces esto empieza desde el lado del frontend, que es desde donde está llegando todo el tráfico. Si se dan cuenta, el Cloud Run y el Cloud SQL se empieza a saturar desde los 50.000, y ahí es donde se incorporó el tema del Memory Store para poder garantizar la reducción de la latencia y pues tener un mejor performance a nivel de la aplicación. Ahora, del otro lado, hay un problema que empieza a aparecer, y es la cantidad de datos que tengo y la forma en que se va a empezar a procesar. Franz Anselmo, nuevo tricker. Fran, gracias por el follow. Y entonces ya usted empieza a decir, oiga, yo no puedo poner al usuario a que me cargue 10.000 peticiones, o tengo 10.000 usuarios entrando a la misma vez a esperar por una petición. Se me satura el Cloud Run y yo no puedo seguir escalando y escalando indefinidamente. Entonces yo ya tengo que empezar a identificar cuáles son esas tareas que pueden ser asíncronas, y con una estrategia de POPSOP empezar a desacoplar el sistema para procesos que ni hago esperar al usuario, pero tampoco me satura mi sistema, y eso los puedo procesar con calma con workers.
¿sí? Que en este caso serían los Cloud Run Workers, que es básicamente, para poner el contexto, en el sistema, por ejemplo, si yo tengo dentro de este sistema, voy a subir, siempre pongo ese ejemplo porque creo que es más fácil, un video, pero yo cada vez que subo un video, pues yo no lo puedo guardar así puro porque enteramente me va a consumir más espacio, va a valer más, va a tomar más tiempo, X, Y, Z cosas. Entonces lo que yo hago es que cuando lo sube el usuario, yo lo proceso, optimizo la calidad, optimizo el tamaño, quizás genero otras versiones en otras resoluciones y lo almaceno. Imagínense, el usuario sube un video de 10 gigas y se pone ahí a esperar a que termine para que me dé respuesta. Y así con cada petición, el sistema se va a saturar claramente. Entonces lo que se hace es que esas peticiones se mandan por un POP-SOP a un worker o a una cola en donde se almacenan, pero al usuario se le dice estamos procesándolo. Y ya está, el usuario sigue con su flujo, ese servicio no se satura y no tiene que esperar a que se procese, sino lo libera de una vez. Por otro lado, esos workers van sacando allá con calmita, pueden demorarse lo que necesiten y van procesando, y cuando terminan simplemente le notifican al sistema y al usuario de que ya terminó su proceso y ya está. Entonces, si se dan cuenta, ese comportamiento no se ve de la primera etapa porque pues claramente yo no lo necesito. No estoy diciendo que para un MVP utilizar POP-SOP o procesamiento asíncrono no sea necesario. Depende del caso de uso. A lo que voy es, en estos escenarios, des en cuenta que no fue la primer necesidad, sino cuando ya llega una demanda alta, yo ya tengo que empezar a priorizar qué proceso en tiempo real y qué cosas desligo para desacoplar el sistema y que no me estén reventando el sistema como tal. A esto se le puede sumar estrategia de colas, de layer queues y demás para poder agregarle más resiliencia al sistema, pero acá vamos a mantenerlos en lo sencillito para que no nos volvamos locos con solamente este ejercicio. Entonces, este es el punto de cómo crece la solución cuando ya se piensa en que vamos a tener 50,000 usuarios, cuáles son las implicaciones, qué es lo que realmente importa y cuál es el punto de vista que uno debe tener en cuenta. Obviamente en este ejercicio es así, pero en otros escenarios puede que digan, no, la empresa cambió la política, queremos ir por esto, esta nueva estrategia que hicimos o esta nueva iniciativa nos trajo más usuarios, hay que contemplar otras cosas. Recuerden que las reglas de negocio dicen que X, Y, Z. Ahí ese contexto va a ser determinante para poder saber qué es lo que debo aplicar a la arquitectura. Si se dieron cuenta, a pesar de que se agregaron más servicios y ya se empieza a ver un poco más sólida o más robusta la solución, en el fondo sigue siendo los mismos 4 servicios que teníamos al comienzo. Se le agregaron partes para hacerlos que performen mejor, pero en última sigue siendo exactamente lo mismo. En este momento hago exactamente un bloquecito de pausa para tomar y para poder responder dudas que sé que ustedes puedan tener antes de irnos a los 2 últimos slides de la sesión del día de hoy y el resumen como tal. Así que ahí los leo, qué dudas tienen. Bueno, a Edson, gracias ahí por las rosas en TikTok. Y acá para un momentico, ya los sigo leyendo para poder avanzar con el último bloquecito y obviamente tenemos el bloque de cierre de preguntas de la comunidad y con eso finalizamos la sesión del día de hoy. Siguiente punto y momento esperado, que es básicamente qué carajo hacemos cuando el sistema llega a 1 millón de usuarios. ¿Sí? En este punto ya no es solamente que la aplicación se valide, se lance rápido, que no se caiga, que los usuarios se puedan entender qué es lo que están haciendo, que en dónde debo hacer el esfuerzo, que en dónde hay cuellos de botella. Ya no. Ya a su punto, ya tiene que ser un sistema estable, ya usted empieza a ir por otro lado. Oiga, necesitamos más información del sistema para saber qué les vendemos o entender cómo se comportan, porque ya es una solución muy grande para poder analizarlo simplemente con consultas. Por otro lado, la necesidad de empezar a delegar y a empezar a crear equipos especializados, empezar a tener quizás soluciones un poco más especializadas, ya empieza a demandar, bien sea de microservicios o de soluciones o de servicios más dedicados a equipos que tengan la responsabilidad de poder garantizar que esto va a funcionar bien. Por ende, los problemas van a ser mayores y por ende se va a necesitar más capacidad a nivel de equipos, delegación y sobre todo de responsabilidad y tener personas propietarios de dominios que son los que deciden para dónde va un pedacito de la empresa o un pedacito del sistema. Por otro lado, y ligado a eso, aparece temas de gobernabilidad, que este pedazo le cuesta un montón a las empresas, porque es como
el sistema es uno para todos y todos para uno y si se cae estamos jodidos todos. Cuando uno entiende cómo funciona la gobernabilidad y la importancia de la misma, usted empieza a delegar realmente las cosas a quien corresponde o quien es el más competente para tomar decisiones en eso. Ya no está todo el sistema en cabeza de una persona que tiene que ver todo el panorama y tener la experticia y el conocimiento de todo el sistema para poder determinar en este pedacito qué es lo mejor. Ya ahí empieza a aparecer una gobernanza que es donde realmente el sistema se pone serio y ya piensa en ser resiliente, en ser estable y poder seguir expandiéndose. No creciendo, expandir es crecer, pero la expansión es un poco más agresiva y ya empieza a pensarse en que si ya llega a 1 millón de usuarios, de ahí para arriba no va a ser difícil llegar a los 10, a los 50 y a los 100 millones de usuarios. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la particularidad de los problemas empiezan a crecer de una forma desproporcionada, pero también en la forma en que no se tienen control sobre los mismos, va a ser un dolor de cabeza y un problema. A este nivel es como usted ir en un avión a 600, a 1000 kilómetros por hora y darle el chiste por mover súper rápido así el volante o como se maneje el avión, no tengo carajo idea, pero eso lo que hace es que un movimiento muy pequeñito, medio brusco, va a desestabilizar todo y lo mismo pasa con estos sistemas, ya son tan grandes que una falla minúscula se puede hacer muy grande y muy rápido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya usted no tiene solamente un usuario que empieza a procesar las cosas, sino tiene equipos dedicados a procesar pedacitos del sistema y tiene que garantizar que todo eso se acople y a nivel de empresa usted ya empieza a tener más capacidad para poder empezar a hacer planeación a nivel de producto y de negocio, ver oportunidades, sacar diferentes cosas, abarcar más mercado y ya obviamente la operación tanto del lado administrativo como de ejecución va a cambiar muchísimo. Entonces, en este caso, usted va a empezar a necesitar también, recuerden que les mencionaba el tema de los SLAs, básicamente son Service Level Agreement y es básicamente un acuerdo que usted hace con su cliente donde le dice, oiga, yo le voy a garantizar que si la aplicación se cae y es un incidente de tipo 1, le va a devolver el sistema en menos de 10 minutos, pero si ya es incidente tipo 3, me va a demorar 2 días en restablecerle el sistema. Entonces el usuario ya sabe qué es lo que pasa y aparte de eso tienen unos compromisos que esos no se saltan para poder garantizar que el sistema siempre opere. De otro lado, si se dan cuenta también ya el tema de nivel de seguridad se tiene que poner un poco más denso y ya las políticas de IAM tienen que ser mucho más rigurosas, mucho más granulares y ahí les dejo para que investiguen. Hay una arquitectura que se llama Zero Trust y es básicamente el sistema, cada parte del sistema desconfía de absolutamente todo para garantizar una máxima seguridad. Entonces, para que le echen ahí un vistazo a eso. Entonces, si se dan cuenta, entender el sistema, qué es lo que está haciendo y cómo se comporta, qué otros datos tengo que no los puedo ver fácilmente para poder vendérselo a los usuarios, para poder hacer nuevos desarrollos, para lo que sea, ya ahí realmente empieza a tener gran volumen de datos y necesidades específicas de procesar muy rápido la información y en grandes volúmenes de información. Por ende, ya un servicio como BigQuery va a empezar a hacer mucho sentido, pero des en cuenta que BigQuery no es como me voy a ir y se lo voy a pegar directamente al Cloud SQL para poder obtener la información y ya está. Realmente tienen que empezar a ver estrategias de sincronización de la información y en este caso lo hacen a través de PubSub para poder llevar información en tiempo real como proceso de sincronización y aparte de eso aparecen los data pipelines, que eso para un data engineer ya es música para sus oídos, que es cuando ya empiezan a configurar realmente las estrategias para sincronizar y hacer llegar esa información según la capacidad y la estrategia, lo que necesiten, lo más tiempo real posible a la información para que se pueda procesar, sacar reportería, sacar, etcétera, un montón de métricas y un montón de cosas. Eso ya es otro mundo que encima de eso viven los señores del Business Intelligence o el BI, ¿sí? Eso es uno de los problemas que empiezan a atacarse a través de BigQuery para entender los usuarios, Data Pipeline para poder definir todo ese montón de datos, cómo va a hacerle llegar la información. Y del otro lado está todo lo que tiene que ver con control de seguridad con IAM avanzado, que es el que estaba diciendo ahorita. Estoy viendo que no se me escape algo. Y ya está. Creo que de resto está, si ustedes miran la solución en últimas,
sigues funcionando con la misma estructura que teníamos al comienzo. Obviamente, en este escenario, ustedes se dan cuenta, acá tiene una nueva instancia para atender todo lo que viene del frontend, que puede ser otro servicio, y acá tiene la parte de Cloud Room para atender otra cosa, y ahí pega la base de datos. Esto puede desproporcionarse a tanta escala como ustedes quieran, y aquí aparecen dos partes bien importantes: el trace y el login, que es básicamente como yo ya no puedo simplemente decir, ay, espero a ver los logs para entender que el sistema falló. Usted ya necesita una figura como de una APM, que es básicamente un servicio en el cual le empieza a hacer el registro de las peticiones en sus servicios, y de manera gráfica usted puede identificar cuál está crítico, cuál está fallando, cuál está teniendo una alta demanda. Eso tiene un costo un poco elevado, pero eso ya se hace en sistemas que de verdad son muy críticos, y entender cómo va la operación, cómo fluyen las requests dentro del sistema es crítico para poder tomar decisiones o hacer planes para poder garantizar que esa vaina siga vivo y no se nos vaya a caer. Entonces, obviamente, también en cada una de estas cositas que le hemos ido agregando a lo largo que ha ido evolucionando la solución, se traducen también en costos asociados. ¿Qué pasa? Si yo lo hago en un MVP de agregarle BigQuery, pues yo como le demuestro al financiero que me voy a gastar X miles de dólares en un BigQuery que todavía no tengo data para procesarlo. Me va a decir, ¿usted qué? Pero cuando ya crece el sistema, obviamente no es como ya tengo un millón de usuarios, ya meritamos meter BigQuery. No funciona así. Todas las decisiones que ustedes ven en servicios que ustedes implementen y demás, antes tuvo que haber pasado por un plan de producto, de negocio, aprobado por alguien que dijo, ¿sabe qué? Vamos a meter BigQuery porque la información que trae ahí nos va a permitir crecer las ventas en un 15%, y eso por ende lo que se paga en BigQuery se recupera al segundo mes o se cubre con el 5% de las nuevas órdenes que van a tener al sistema. Es decir, cada cosa que está ahí no se pone solamente porque hay una barrera de 1 millón de usuarios, sino porque hay un caso de negocio que realmente repercute en el negocio como tal y hace que tengan que ponerse este tipo de cosas. En el escenario que acaba de decir es que habilitan el negocio para tener un ingreso y que cubra el costo de BigQuery. Pero también hay otros servicios y hay otros problemas en los cuales se ven más desde el punto crítico. No tener esta configuración nos puede costar $1 millón. Pagar los $10,000 anuales es una bobada para poder garantizar el sistema. Si se dan cuenta, son dos puntos de vista que parecen que el uno es del caos y el otro es de vamos bien y podemos crecer. En ambos hay un ejercicio financiero detrás de eso que soporta para poder tomar la decisión. Entonces, cada vez que usted le digan que hay que implementar algo, alguien de manera responsable tuvo que haber hecho el caso de estudio para poder, o el caso de negocio como le gusta llamarlo a Juan David, cada uno de los servicios para poder habilitarlos y que en última se integren dentro del sistema. Y ya está. Entonces, desen cuenta que entre más se crece, más abstracto, más buenas prácticas, más cosas que no son necesariamente códigos se necesitan. Y recuerden que a gran escala lo que se busca no es tanto soportar usuarios, sino ya tener la capacidad de soportar decisiones que habiliten el sistema y el negocio para seguir operando y creciendo, porque no es lo mismo una solución que tiene 100 usuarios que está pensando en qué carajos necesitan para poder seguir creciendo y llegar a 1000, a una solución que tiene 1 millón de usuarios y ya sus expectativas y sus puntos de vista van a ser otras preocupaciones con las cuales uno tiene que empezar a ver la estrategia. Por ejemplo, el tema de BigQuery. Habilitar y entender cómo se comporta el sistema es fundamental para la empresa. Por la gran cantidad de datos, ahí hay información que vale oro. Eso es una estrategia y eso termina siendo una decisión de inversión para poder crecer. Y ya está. Entonces, creo que hasta ahí. Bueno, acá no. Pero que me falta una. Yo pensé que ya estábamos en la última, pero no. Acá viene el del cierre, que son los errores que se cometen por lo general en referencia a 3 puntos importantes. El primero es el de meter caché desde el principio. Si usted no tiene un problema de latencia en su base de datos, pues ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué le va a meter ese patrón ahí si no lo necesita? El segundo es empezar a meter Event Driver en Architecture en el sentido de PubSub para todo. Yo necesito PubSub para qué si usted no tiene un gran flujo de datos, usted no está haciendo sincronización, usted no tiene ninguna necesidad.
¿para qué se va a meter en costos y para qué va a meter procesamiento asíncrono? A menos que estrictamente el negocio lo diga desde la primera etapa, que se encuentre que es un dolor de cabeza para la experiencia del usuario desde el MVP. Ya está. Pero reitero, todo eso tiene que estar asociado al caso de negocio, a producto. Y el último es la parte de analítica masiva, insisto, desde el principio, si usted no tiene datos, pues ¿para qué va a necesitar un proceso grandísimo para procesar cosas que puede sacar con consultas? No va a tener mucho sentido. Todo tiene que ser, si se dan cuenta, todo tiene que ser más acorde a la real necesidad que usted tiene en un momento específico y con un contexto específico. Antes no. Más adelante será preocupación de otro. Desde que usted mida muy bien lo que está haciendo y tenga las herramientas para identificar cómo se va comportando, más adelante va a poder hacer las cosas bien. Y ya está. Entonces, como se dieron cuenta en la sesión del día de hoy, ahí está como el resumen de cómo fue evolucionando desde el MVP hasta el millón de usuarios en la cantidad o en los tipos de servicios de GCP que se le agregaron para poder entender el proceso. Quiero que se queden con el mensaje sobre todo de que cada momento tiene unas decisiones y unas implicaciones totalmente distintas y que el proceso de cambiar de arquitectura, entre comillas, realmente es evolucionar la arquitectura. Para el escenario que tuvimos acá, que es un caso hipotético, se dieron cuenta que la base de la arquitectura se mantuvo a lo largo de todo el crecimiento y se fueron agregando o adoptando buenas prácticas o patrones o servicios que alivianaban problemas y dolores reales, no suposiciones. Entonces, espero que de ese pedacito les haya quedado sobre todo esos mensajes puntuales, que es mi interés con esta sesión, que ustedes por lo menos digan, vea, de entrada no tengo que hacer esto, y cuando crece, pues yo vi que allá Julián dijo que metían una memoria caché porque alivianaba X y Y cosa. Recuerden, partan de entender el problema y qué cosas estándares resuelven ya esos problemas para que usted no reinvente la rueda. Entonces, hasta acá llega el contenido de la sesión del día de hoy. Voy a pasar a leer comentarios si hay dudas o algunos aportes referentes a lo que se dijo en este último bloquecito y ya está. Pasamos por este lado. Dice Juliancho, buenas noches al señor Fabián, ¿cómo estamos? Ahí, gracias por el es increíble, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo por las buenas? Bueno, ahí tengo ya el repo que me envió el señor David, 10 de 10 y ya estamos. Bueno, de ahí estoy en tiempo y en contenido. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. Recuerden que de este tipo de sesiones voy a tratar de hacer una a la semana. Yo ya tengo como los otras 2 transmisiones que tengo ahí encoladas para este mismo tema y de este mismo estilo. Así que los invito a que se lleguen a esta y a las otras sesiones. Recuerden llegar mañana para el sorteo de las entradas del Latam Architecture Day. Y pues nada, no siendo más, espero que les haya gustado la sesión, que algo hayan aprendido. Y nos vemos en una nueva sesión el día de mañana. Nos vemos el día de mañana en una nueva sesión. A mí, chao, que descansen.